Bien, iniciamos con la segunda parte de esta entrevista, siempre dándole seguimiento al tema de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, uno de los desafíos más importantes que tiene este país. Nos acompaña en el estudio el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, José Arévalo, y Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSAES. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo esta mañana. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Gracias, Wendy, por estar en su programa. A ver, hay mucho que conversar esta mañana y aprovechando que estamos en el marco de la Semana de la Transparencia y el Día Internacional contra la Corrupción, que también se conmemoró hace unos días, me gustaría comenzar por acá. ¿Cuál es su lectura sobre la situación actual de transparencia y acceso a la información a 8 años prácticamente de entrar en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública? Bueno, yo creo que en este tema podemos hablar acerca de avances importantes. Lastimosamente, más recientemente también podemos hablar de algunos temas alarmantes. Recordemos que venimos desde una época en la que aquí en El Salvador no se quería reconocer este derecho, ¿verdad? Este derecho de acceso a la información pública ha sido realmente una conquista en gran parte impulsada por la sociedad civil, ¿verdad? Que se encargó de impulsar la aprobación de una ley. Justo ahora, antes de entrar al programa, recordábamos con Javier cómo había un expresidente que decía aquella famosa frase de la mejor ley de acceso a la información pública es la que no existe, ¿verdad? Que era el expresidente Saca, que ahora está condenado por delitos de corrupción. Entonces había una fuerte resistencia a que hubiese una ley, ¿verdad? Finalmente se logró aprobar una ley. Luego la Sala de lo Constitucional también en una sentencia reconoció el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental derivado de la libertad de expresión, porque dice, si la ciudadanía tiene el derecho a la libertad de expresión, pues para poder expresarse necesita tener acceso a información, porque no podemos pronunciarnos sobre lo que no conocemos, lo que hablábamos acerca también de la educación, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía tiene ese derecho ya reconocido a rango constitucional. Hay medidores o mediciones más bien que se llevan a cabo todos los años. Vemos cómo las instituciones, hay ciertas instituciones que han hecho un esfuerzo, digamos, en dar cumplimiento a la ley, pero siempre vemos, sobre todo desde el ámbito de las alcaldías, las municipalidades, incumplimientos a tener incluso la información mínima. Tenemos alcaldías... ¿Y esto por falta de recursos? Bueno, ¿O a qué factura se puede atribuir? Porque ya lo hablamos también en la primera parte con Carlos Palomo y también Víctor, que nos acompañaban de COS El Salvador, y decían que también puede ser en parte la falta de recursos que tengan las alcaldías, pero ¿realmente es así? Yo creo que no podemos estar ajenos a la realidad de algunas alcaldías en algunos municipios más remotos del país, donde el tema de los recursos puede ser un factor importante. Pero el que tengan un puntaje de 0, porque hay alcaldías que tienen un puntaje de 0, lo que a nosotros más bien nos hace pensar es en una falta de voluntad, por dar cumplimiento a la ley, en tener mecanismos para tener la información oficiosa disponible para la población y atender las solicitudes que la población tenga. Javier, ¿cuál es su lectura sobre los avances principales que ha tenido El Salvador en materia de transparencia y acceso a la información y también rezagos? Sí, tal vez mencionar, Wendy, y hacer un poco de historia. Este esfuerzo nace, como dice José Miguel, de la sociedad civil. Allá por el año 2007 se creó un grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde estaba FUSAES y varias otras organizaciones de la sociedad civil, en donde se crea un buen anteproyecto que es luego enviado a la Asamblea Legislativa, se genera una discusión legislativa. Era un momento muy interesante alrededor del acceso a la información pública porque ya teníamos algún desarrollo en México, también Chile con una muy buena ley de acceso a la información pública, pero también vino toda la jurisprudencia internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que impuso el tema del acceso a la información como un derecho que tenían que tener todos los países, y eso provocó que las legislaciones se fueran dando. En distintos países se fueron creando estándares alrededor del acceso a la información pública. Cuando El Salvador aprueba su ley de acceso a la información pública, se inspira en la ley chilena, en la ley mexicana, pero también en la ley modelo de la OEA, que estaba en ese momento y que se discutió y se emite allá por el año 2009-2010. Eso hizo que El Salvador tuviera, de acuerdo al índice que elabora el Center for Law and Democracy, que está en Canadá, que elabora los rankings de leyes de acceso a la información pública, y El Salvador se situaba con la tercera mejor ley del mundo en temas de acceso a la información pública en esa época. Claramente es una ley
muy importante porque lo que buscaba era que saliéramos del secreto y transitáramos a una cultura del acceso a la información y la transparencia. La implementación no fue fácil. Salir de una cultura del secreto hacia una de la transparencia genera resistencias, pero el tema fue avanzando. A pesar de los obstáculos que existieron, que podemos pasar un programa completo conversando sobre todo lo que pasó, pero finalmente se implementa, se crea el instituto con retraso, 15 meses, 7 meses sin presupuesto, entre otras cosas, cómo empieza el instituto a funcionar, pero digamos un instituto muy decidido a defender el derecho de acceso a la información, y lo que lo viene a blindar es el reconocimiento como derecho fundamental que hace la Sala de lo Constitucional. ¿Y vieron ustedes con los años, Javier, una reducción realmente de la reserva de información por parte de las instituciones? Lo que uno puede evaluar, Wendy, es que justamente hay más información disponible de la que había antes. Eso es definitivo. Antes, para que le dieran la información al ciudadano, tenía que ser una gracia, un favor que le hacía el ciudadano. A partir de la Ley de Acceso a la Información Pública, que la rige el principio de máxima publicidad, se parte del principio de que todo es público, salvo lo que esté exceptuado en la ley. Ahora bien, si bien es cierto, hay más información, el problema que siempre ha existido es que cuando se trata de información políticamente sensible, ahí han aflorado las reservas de información, reservas injustificadas y que no tienen base en la ley. Recordemos los casos de los viajes presidenciales, en el caso del expresidente Funes, gastos de publicidad, informes de auditoría, entre otros, que fueron declarados en reserva, cuando no había ninguna razón. Y en ese caso también fue uno de los puntos en que el Instituto de Acceso a la Información Pública se equivocó en su momento, puesto que avaló la decisión de Casa Presidencial. Fue hasta que vino la Sala de lo Constitucional, corrige la plana y le obliga a que se entregue la información. Pero aparte de eso, lo que hemos visto es que sí hay más información, pero sí está esa tensión en cuanto al tema de cuando se presenta información de carácter sensible. Ya pasó una primera generación de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y estamos en la segunda generación de comisionados, y creo que hay un punto muy importante que hay que señalar: es la población ha creído en el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque es una herramienta que ayuda a la rendición de cuentas, ayuda a detectar la corrupción, pero también ayuda a empoderar a la ciudadanía. Se le conoce como un derecho llave, porque a través del acceso a la información podemos acceder a otros derechos. Y en ese sentido... El instituto está pasando en este momento una situación bastante delicada, sobre todo en el tema de confianza de la población hacia el instituto por la supuesta filtración de datos hacia Casa Presidencial. Y ese es un tema muy delicado, Wendy, porque justamente una institución que ha gozado de la credibilidad de la ciudadanía tiene que trabajar para no perder esa credibilidad. Y esta situación que ha pasado alrededor de la filtración de datos personales desde el instituto hacia Casa Presidencial nos parece sumamente delicada. Como consorcio y además como FUSADES, además de las otras organizaciones también de sociedad civil que se han expresado sobre este punto, hemos mencionado lo crítico, porque si es la institución que se encarga hoy por hoy de cuidar los datos personales en manos del Estado, no se puede permitir que se estén filtrando de ahí esa información. Entonces hay que investigarlo. Qué bien que la Fiscalía ha abierto un proceso luego del aviso que se presenta. Ayer el mismo Fiscal General de la República lo expresa, y hoy sale en los medios alrededor del tema de que hay una investigación. Y en ese punto, Wendy, tal vez importante investigar tanto al Instituto de Acceso a la Información Pública como a la extinta Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana. Hay que entender qué pasó con ese código que permitía que se enviara la información, y también se tienen que dar información de qué ha pasado con la demás información, si está debidamente resguardada la información de las personas que se filtró. Creo que hay varias cosas que tiene que investigarse y aplicarse la ley como debe ser. En esto tiene tanto responsabilidades de tipo administrativa como también de delitos, porque está contemplado de esa forma infracciones en la ley de delitos informáticos. Bien, tengo que hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de este y otros temas. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. No nos cambien.
estamos de regreso aquí en República. Nos acompaña en el estudio el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, José Arévalo, y Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Hablamos de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. Sobre el caso, José, específicamente de la supuesta filtración de datos personales desde el Instituto de Acceso a la Información Pública hacia Casa Presidencial en las 2 primeras semanas de junio, como se ha conocido a través de esta investigación, ¿qué alcance debería tener a su juicio la investigación que esté realizando la Fiscalía General de la República sobre este caso? Pues yo considero que debería tener el alcance más amplio posible, ¿verdad? Porque aquí hay varios elementos a considerar. En primer lugar, el hecho de que esa plataforma fue entregada por el anterior gobierno al Instituto de Acceso a la Información Pública a días de que asumiera la nueva presidencia. Entonces tiene que analizarse ahí si hubo realmente una negligencia o un dolo, tanto por parte de la Secretaría que entrega la plataforma al instituto, como el instituto que la recibe y empieza a utilizarla, una plataforma que ahora ya todos sabemos y conocemos que tenía esta posibilidad de transmitir información hacia Casa Presidencial. Entonces aquí, digamos, ya tenemos 2 actores. Yo diría que un tercer actor debería de ser también el gobierno actual, en cuanto también se ha dado a conocer a través de los medios que, asumiendo ya la nueva presidencia, también se estuvo solicitando información a sabiendas de que la plataforma lo permitía. Ahora, el presidente de la República ha aclarado de que ellos solicitaban únicamente la cantidad de solicitudes y a qué ministerios, con el afán de mejorar el sistema, ¿verdad? Lo que las notas periodísticas muestran es que era información de mayor detalle la que se transmitía. Entonces, todo esto es lo que tiene que ser investigado, ¿verdad? Todo esto es lo que tiene que ser investigado. ¿Para qué fines se estuvo transmitiendo esta información? ¿Para qué propósitos? ¿Era realmente un tema para mejorar la plataforma o el servicio que se brinda a la ciudadanía? ¿O había algún otro interés detrás de eso? Esto es lo que la Fiscalía tendrá que investigar y al final esperaríamos nosotros como consorcio que el instituto pueda recobrar la reputación y el prestigio que le venía caracterizando, porque a nadie le conviene y principalmente a la ciudadanía no nos conviene que un instituto de acceso a la información pública pierda credibilidad y pierda fuerza. Eso no le conviene a nadie. Entonces esperaríamos que luego de realizadas las investigaciones que se tengan que hacer, veamos un instituto de acceso a la información pública robustecido, que recupere la confianza absoluta en la ciudadanía, porque eso es lo que nos conviene realmente. A nadie le hace feliz el ver un instituto debilitado, pero eso es lo importante de que estas labores periodísticas, y de hecho nosotros ahora como consorcio vamos a abordar mucho este tema también, porque hemos visto cómo han habido ciertos ataques a los periodistas que precisamente se dedican a analizar estos casos de filtración de datos o de presuntos casos de corrupción, y cómo ha habido una respuesta, digamos, no satisfactoria también hacia ellos. Es un tema del cual vamos a estar hablando mucho ahora en la actividad del consorcio, porque nosotros consideramos que la libertad de expresión, y si tú recuerdas, yo mencionaba en mi primera intervención que el derecho de acceso a la información pública se ha derivado precisamente de ese artículo de la Constitución que habla sobre la libertad de expresión. Entonces, el derecho de acceso a la información, como decía también Javier, es un derecho llave que nos permite ejercitar otros derechos, entre ellos principalmente el de la libertad de expresión, y quién más que los medios y los periodistas, que son las personas que nos trasladan esta información para que la ciudadanía pueda hacerse una opinión acerca de los asuntos públicos, ¿verdad? Entonces es un tema que tenemos que tener mucho cuidado también. Bien, me gustaría que a propósito viéramos una publicación de una auditora mexicana que habla sobre los retos de la transparencia y también combate a la corrupción y nuevos mecanismos que han surgido. Dice, cada vez vemos actos de corrupción más sofisticados. Dice, cada vez se ven estos actos de corrupción que son más complejos, más sofisticados y más difíciles de detectar. Implican una serie de redes de contactos entre el sector público y el sector privado que no dejan rastros o procuran no dejar un rastro muy evidente de lo que se va haciendo. Allí las entidades de fiscalización nos tenemos que preguntar qué podemos hacer en el marco de nuestras funciones para sofisticar nuestros métodos y herramientas para detectar hechos de corrupción. Javier, yo le pregunto, ¿qué tipo de mecanismos debería adoptar, por ejemplo, la Fiscalía General de la República para poder detectar de mejor manera, una manera más eficiente, estos actos de corrupción? Bueno, en esto hay que señalar que, en efecto, así como el crimen se está sofisticando, se moderniza, las instituciones tienen que estar a la par. Y en ese sentido se requiere
un funcionamiento y un desempeño de la institucionalidad del país de forma efectiva para que pueda frenar el crimen y la corrupción. Y nosotros, en ese sentido, lo que hemos señalado es que estas instituciones que intervienen en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, y que lo vemos como un sistema, y ojalá que esto fuera todo un sistema integrado, como ya sucede en otros países, y todas estas instituciones, la Fiscalía, la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, Probidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros, actúen cada quien dentro de sus competencias, obviamente, pero de una forma coordinada, compartiendo información, actuando de forma articulada. En este tema, definitivamente lo que se necesita para las investigaciones de gran corrupción, se necesita un fortalecimiento de las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República. Eso, sin duda, es algo que se necesita. Creo que la Fiscalía debe fortalecerse. Vemos cómo el presupuesto que se le asigna no es, digamos, el suficiente para poder trabajar de la forma que debería, y nos parece que ahí hay un punto importante que hay que ver. Pero eso no se queda solo ahí, Wendy. Porque, por ejemplo, cuando uno ve todos estos casos de gran corrupción, que incluso en donde les entregaron finiquitos express a presidentes que después fueron condenados y procesados, o con órdenes de captura, uno dice, bueno, ¿dónde estaban los controles? Si quedaban los controles, el que tenía que ejercer los controles estaba entregando finiquitos express. Entonces creo que ha habido un incumplimiento de las atribuciones y no haber asumido el rol de algunas instituciones. Creo que el caso de la Corte de Cuentas es un ejemplo. Es la institución que se encarga de fiscalizar por el uso adecuado de los recursos públicos. Y lastimosamente el problema es que ha estado históricamente politizada. Y eso no ha permitido que cumpla su rol como debe ser, sino que más bien lo hemos visto entregando finiquitos express. Ahora mismo hay un proceso contra un expresidente de la Corte de Cuentas de la República. Y eso tiene que ver y está a la base con el proceso de selección que se hace de funcionarios de segundo grado, ¿no? Todo parte desde ahí, porque también podemos tener la mejor ley del mundo, pero llega una persona corrupta a dirigir esa institución, nada va a cambiar. Entonces, todo parte por la cabeza de la persona que llega también. Y en ese sentido hemos visto que cuando han habido elecciones de personas idóneas, las instituciones funcionan de forma diferente. Un ejemplo fue la anterior Sala de lo Constitucional. Y en ese sentido lo que nosotros hemos venido insistiendo como consorcio, hicimos unas reformas, las llevamos a la Asamblea Legislativa a principios del año pasado, para mejorar todo el proceso de elección de funcionarios de segundo grado, para que sean procesos basados en el mérito, con mecanismos que evalúen la idoneidad de manera objetiva, procesos con mucha transparencia, etcétera. Todo eso se hizo. En el reglamento interior de la Asamblea Legislativa son 5 artículos que casi no contienen nada. Y como país estamos rezagados en términos de transparencia en la forma de que se hacen las elecciones de segundo grado de funcionarios, y es una reforma urgente que debe realizarse. Sí ha sido muy importante lo que ha señalado la jurisprudencia constitucional alrededor del tema de los parámetros que deben cumplirse para elegir a estos funcionarios. Y por eso fue que vimos que muchos funcionarios fueron declarados sus decretos de elección inconstitucionales porque no cumplían con esos parámetros. Claro. Y ese punto, Wendy, nos parece a nosotros crucial. El otro año, ya en agosto, tendrá que elegirse una nueva conformación de la Corte de Cuentas de la República. Y en ese sentido es fundamental porque tenemos que tener una Corte independiente y además que asuma su rol. O sea, no es posible que los gastos reservados no se auditen. No es posible. Es una obligación que le viene de la Constitución. Pero eso ha sido una constante. Cada gestión de gobierno eso lo podemos observar, ¿no? Claro, y esta gestión de la Corte de Cuentas ha dicho que lo va a auditar. Esperamos que así sea, pero esa auditoría no debe ser solo para el pasado, también tiene que ser presente. Entonces creo que hay un tema muy importante que ha sido una deuda pendiente de la Corte de Cuentas alrededor de auditar los gastos reservados de la presidencia, y cuando hemos visto que muchos de los casos de gran corrupción se han originado justamente en el uso de los gastos reservados. Sí, y a propósito, José, ¿cómo ven ustedes la gestión de gobierno actual en estos prácticamente 6 meses que se tienen de trabajo en cuanto a transparencia y acceso a la información? ¿Hay un avance sobre estos temas o hay un retroceso? Bueno, en cuanto al nuevo gobierno, tendríamos que limitarnos a hablar acerca de cómo ha estado funcionando prácticamente su oficina de acceso a la información pública, porque recordemos que el instituto es un instituto que no está adscrito y no forma parte del Ejecutivo.
Lo que se ha hablado o lo que se ha mencionado en gran parte ha sido sobre todo con el tema de los tratados, acuerdos internacionales que han estado siendo suscritos por el Ejecutivo y que no se han estado dando a conocer a la población, ¿verdad? Aquí podemos hablar acerca de algunos de los acuerdos que se han firmado con los Estados Unidos de América, los acuerdos de la CCS que se han firmado, que también la carta de intención que se firmó en un primer lugar y luego el acuerdo, también no circularon de forma rápida, sino que recuerdo que la carta de intención fue a través de la OEA y el portal de la OEA que se dio a conocer. Entonces, ha habido, digamos, como cierta resistencia a dar a conocer este tipo de acuerdos. Sabemos que veníamos incluso de un gobierno que cuando firmó el gobierno anterior el acuerdo con China, se establecieron cláusulas de confidencialidad dentro de los tratados. Esto nos parece a nosotros que no debe ser de esta forma, ¿verdad? Los tratados, acuerdos internacionales deben ser de conocimiento público. La ciudadanía tiene que tener acceso a esta información de qué es lo que se está trabajando, y creo que esto genera como cierta preocupación, ¿verdad? Porque no se ve transparente. Y yo creo que ese es un área en la que el gobierno actual podría mejorar mucho, en impregnar de transparencia su actuar, sobre todo en el ámbito internacional, al momento de trasladarlo ya hacia adentro. Ahí hay mucho que trabajar. Ahora, para mí ha sido personalmente gratificante el que hayan cambiado también al oficial de información que estaba antes en Casa Presidencial. Era un oficial de información que estaba básicamente como función el rechazar cualquier tipo de solicitud por cualquier tipo de tema que se podía ver. Entonces se veía mucho ese tema, que uno hacía una solicitud a Casa Presidencial y siempre venía con algún tipo de fundamentación para no entregarla o para alargar el proceso. ¿Y las solicitudes que se hacen ahora a Casa Presidencial? Yo creo que ha habido una mejora. En ese mejoría? sentido, yo creo que podemos decir que hay una mejora de forma un poco más técnica, pero como digo, siempre la imagen que se ha dado, sobre todo en este tema de los, bueno, hay información acerca de los viajes que ha estado siendo también solicitada, en el caso específico del director de centros penales, que hasta el momento no se ha transparentado. Que todavía no se ha transparentado, únicamente se informó a través de la solicitud de acceso a la información que había sido costeado por una ONG, ¿verdad? Con fondos que no eran fondos públicos, pero la ciudadanía quiere conocerlo, ¿verdad? Y hay algo aquí muy importante que destacar y que siempre lo hemos hecho. Cuando una persona se convierte en un funcionario público, su ámbito de intimidad pasa a ser distinto, su ámbito de privacidad pasa a ser distinto al de un particular, ¿verdad? Porque todo lo que está alrededor de un funcionario público, sobre todo cuando se encuentra realizando actividad pública, es y debe ser de conocimiento público. Entonces, todavía hay mucho que avanzar en esta materia, que los funcionarios hagan ese cambio de chip. Creo que para los que están entrando por primera vez al Ejecutivo es un reto por delante, que deben estar muy conscientes de que desde el momento en el que ellos tomaron la decisión de aceptar un cargo público, su vida privada se convierte en gran medida de interés público, y en la medida en la que ellos sean transparentes acerca de estos temas de interés público, entonces van a tener una mejor valoración por parte de la ciudadanía. Perfecto, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, no nos cambien. Estamos ya en la parte final de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, José Arévalo, y también Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Hablamos de transparencia, de acceso a la información y combate a la corrupción. Y uno de los desafíos también importantes ahora que se ha conocido lo de la filtración de datos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, Javier, es precisamente la elección del nuevo presidente, del nuevo comisionado presidente del instituto. ¿Cómo se puede garantizar que esta elección tenga, digamos, transparencia este proceso? Porque al final son las universidades quienes eligen, también está la parte de los periodistas que deben elegir, pero es el presidente sobre estas ternas quien debe elegir a la persona, digamos, adecuada, ¿no? Sí, viene un momento muy importante
para el Instituto de Acceso a la Información Pública, y creo que eso puede ayudar también en el trabajo de recuperar la credibilidad del Instituto de Acceso a la Información Pública, que creo que no está perdida por completo, pero que si no se hace algo de cara a la ciudadanía y un compromiso serio a favor del acceso a la información, se puede dañar más. Entonces, viene la elección de 2 comisionados, porque tendrá que sustituirse a la persona que proviene de las universidades debido a la renuncia del anterior presidente, y luego también está pendiente la persona que proviene del sector de los periodistas. Entonces ya el tema de los periodistas va avanzando también, y esperaríamos de que pronto se hagan los procesos que se siguen en las universidades para determinar la terna, y también tendrá que pasar lo mismo con los periodistas, y el presidente de la República va a recibir, digamos, ambas ternas. Y en ese sentido lo que nosotros esperaríamos es de que se haga una elección por razones de idoneidad, que se elija a la persona más capaz, más competente y con conocimientos en acceso a la información pública. Ya con 8 años de contar con la Ley de Acceso a la Información Pública, ya hay todo un desarrollo en el país y hay gente que conoce mucho la materia. Y por eso buscaríamos de que se elijan personas con esas características, pero también personas independientes, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública es un ente de control y en ese sentido debe ser independiente porque controla al poder a través de las órdenes que emite para que se entregue alguna información que ha sido negada. El problema que hemos visto es que, por ejemplo, en la anterior elección, en la última elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, el proceso, nosotros pedíamos como parte de la sociedad civil que la elección se hiciera por mérito, que hubiera mecanismos objetivos de evaluar esos parámetros de idoneidad, etcétera, pero al final eso no se hizo. Entonces creo que esta es una buena oportunidad para que se haga una elección con esas características y que podamos tener 2 comisionados que se integren al Instituto de Acceso a la Información con esas características de idoneidad y de independencia sobre todo. Pero ¿qué cambios en los mecanismos o en este proceso deberían de existir para precisamente garantizar que el próximo comisionado, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, sea la persona más capaz posible, independiente también? Bueno, yo creo que dado el mecanismo que tiene la ley vigente, que es básicamente le da al presidente la facultad de elegir de entre las ternas a quién es la persona que finalmente asume el cargo de comisionado, va a ser un tema de voluntad, ¿verdad? Yo creo que nosotros podemos impulsar mucho el fortalecimiento de las instituciones, podemos hablar acerca de cómo podemos reformar sus leyes organizativas para que funcionen de mejor forma, pero al final, y tal vez dando un ejemplo que puede que suene un poco fuerte, pero así lo es, podemos deshacernos de la manzana podrida y poner una nueva manzana, pero si le metemos un gusano, esa manzana va a volver a estar podrida. Entonces, en ese mismo sentido, si nosotros fortalecemos las instituciones a través de cambiar mecanismos o darles una mejor ley organizativa, mejores facultades, mejores recursos técnicos y económicos, pero nombramos a las personas incorrectas, eso no funciona para nada. Entonces, yo creo que como consorcio haríamos un llamado al presidente de la República. Creo que esta es una oportunidad de oro que él tiene para poder elegir a comisionados que realmente cumplan las expectativas de la ciudadanía, en tanto que sean personas que lleguen por mérito, por capacidad, por idoneidad, porque lo que hemos estado viendo es todo lo contrario. Hemos estado viendo cómo se han estado proponiendo dentro de esas ternas a personas reconocidas por la sociedad civil como personas idóneas, capaces, con conocimiento, con independencia, y que se postulan a los cargos y no quedan. Y eso lo que genera es un gran desincentivo entre la población, porque hay mucha gente muy capaz para optar a distintos cargos, no solo el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero que siempre se ven desmotivadas de participar porque dicen, no voy a quedar precisamente porque soy alguien que está facultado, que he estudiado y que estoy con las capacidades para el cargo. Y eso es incómodo muchas veces para el poder político. Entonces, lo que nosotros pediríamos es que eso cambie. Ahorita que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sufrido un golpe fuerte, yo quiero agregar, a mí me parece muy positivo el hecho de que el presidente se haya apartado, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, el que él haya renunciado. Creo que eso lo tenemos que ver también como un avance en el país, porque venimos de una cultura en la que a pesar de los errores que cometa un funcionario público, se quedan en los puestos. Se quedan en el puesto. Entonces yo creo que hay que reconocer como un avance
Y esperaríamos que otros funcionarios sigan ese mismo ejemplo, que cuando cometan un error, si es un error, eso la Fiscalía al final lo va a determinar, pero cuando cometan un acto que genere repulsión en la ciudadanía, como decimos, el poder emana de la población, ¿verdad? Entonces, cuando los mandantes nos sentimos insatisfechos de la labor que está realizando un mandatario o un funcionario, que renuncie, que se aparte del cargo, yo creo que eso es un avance. Entonces, hoy el presidente de la República tiene una oportunidad de oro para devolverle a la ciudadanía un instituto de acceso a la información pública respetable, que se nombre al frente a un nuevo presidente del instituto que cumpla con esos parámetros de idoneidad, y también a la Asociación de Periodistas, que van a iniciar nuevamente este proceso para nombrar al otro comisionado que no ha sido nombrado, que también de esa terna el presidente elija a personas que generen una buena aceptación por parte de la ciudadanía y de esa forma rescate esa pérdida de credibilidad que ha tenido el Instituto de Acceso a la Información Pública. Bien. Con esto finalizamos, les agradezco mucho. Muchas gracias, José, por habernos acompañado. Gracias, Wendy, por la invitación. Gracias, Javier. Muchas gracias. Cerramos, será hasta mañana. Fuerte abrazo, buenos días.